No te enredes en el pasado. Hizo una pausa y añadió con una sonrisa, si estás dispuesto, te recogeré el próximo miércoles y te llevaré a Pekín. Tengo un apartamento vacío allí donde puedes quedarte temporalmente sin preocuparte por el alquiler. Lumi, vete de aquí. El sol poniente se filtraba por la ventana, bañándola en un cálido resplandor. En ese momento me pareció una salvadora enviada específicamente para mí. Sin dudarlo asentí de acuerdo. 3 días después de terminar los exámenes universitarios, volví a casa para mostrarle su preocupación. Mis padres prepararon una comida elaborada, pero el ambiente en la mesa era gélido. Mamá no dejaba de llenarme el plato de comida, sus palabras destilaban un fingido cariño. Me di cuenta enseguida de que estaban a punto de empezar de nuevo. Efectivamente, sus siguientes palabras fueron: Lumi, ya que entraste a Harvard con una beca completa, ¿podrías cederle el puesto a tu hermana? No respondí, solo la miré en silencio. Mamá me agarró del brazo rápidamente, sonriendo con agrado. Tienes un talento enorme, brillarás en cualquier lugar, pero tu hermana sueña con bailar. Si no fuera por ti, habría suspirado dramáticamente. Lumi, todavía le debes una pierna. Ria sollozó suavemente murmurando, no puedo ocupar el lugar de mi hermana, pero sus ojos estaban fijos en los míos con una determinación implacable. Al ver esto, mamá se agarró el pecho fingiendo angustia. ¿Qué dices? Somos familia, lo tuyo es suyo, ¿verdad, Lumi? Papá asintió vigorosamente con el rostro iluminado por la anticipación, al encontrarse con las 3 miradas ardientes. De repente me reí, ni lo pienses, y su rostro se congeló. Papá frunció el ceño. Lumi, hablemos de esto, no hay necesidad de armar un escándalo. No me molesté en responder, solo puse los ojos en blanco. Enfurecido, me dio un puñetazo. Me incliné. Vamos, golpéame más fuerte. Los de admisión vienen en unos días. Que vean cómo luce tu querida hija después de ser golpeada por sus propios padres. Que Harvard sea testigo de cómo tratas a tu hija. Mamá lo apartó de un tirón, forzando una sonrisa empalagosa. Los de admisión, de verdad vienen a recogerte. Los 3 intercambiaron una mirada y dejaron de hablar del traslado enseguida. Sabía exactamente lo que estaban calculando. El espectáculo apenas empezaba. De vuelta en mi habitación, Ria ya estaba esperando junto a mi escritorio, no me molesté en mirarla salir, pero ella no se movió, levantando la barbilla con una sonrisa de suficiencia. ¿De verdad crees que has cambiado algo? ¿De verdad crees que puedes librarte de su favoritismo? No importa lo que elijas, el poder siempre está en mis manos, encontrarás una manera de tomar tu lugar. Suspiré. ¿De verdad te aman? Frunció el ceño con impaciencia. ¿De qué estás hablando? Tomé 2 pequeños búhos de madera del escritorio y los colgué. Son amables contigo porque pareces realizado, porque los reflejas bien, pero son crueles conmigo porque realmente me desprecian. Siempre que hay algo bueno, siempre te lo ofrecen primero para cortar en cubitos tu pastel ya perfecto, pero un día, si se dan cuenta de que eres menos útil que yo, menos capaz de hacerlos sentir orgullosos o de traerles ganancias, te descartarán sin pensarlo 2 veces. Arrojé una muñeca por la ventana, observando se desvanecen. La noche. No te aman, hermana, solo se aman a sí mismos. Ria me miró con veneno antes de cerrar la puerta de golpe tras ella. El día que el director Troy vino a buscarme, la luz del sol era brillante, estaba sentada en la sala de estar, charlando amablemente con mis padres, su mirada pasó entre Ria y yo en el sofá, y suspiró suavemente. Ustedes 2 se parecen tanto. ¿Cuál es la hermana menor? Antes de que pudiera moverme, Ria se puso de pie de un salto, acercándose con gracia pulida. Profesor. Nos conocimos en el café ese día, mis padres me agarraron, uno a cada lado, sujetándome a mi asiento. Ria se apretó contra el director Troy, respondiendo impecablemente. Sus palabras fluyeron suavemente. Mis padres sonrieron de orgullo mientras la observaban. Me sorprendió, esta Ria ya no era la niña inocente que se hacía la víctima, era una veterana experimentada de la academia de élite, envuelta en el halo de un prodigio. Esto no era nada para ella. Una vez que se completaron todas las formalidades, el director Troy y sus asistentes llevan el equipaje. Mientras Ria los guiaba con confianza hacia lo que asumió que era su habitación, el director Troy se detuvo de repente. Espere, Yuri Lumi, cierto. La espalda de Arya se puso rígida, aunque se recuperó rápidamente sonriendo. Por supuesto, profesor, nunca me confundiría. Después de que cargaron el equipaje, el director Troy abrió la puerta del conductor,
nos miró a nosotros, luego a Ria en el asiento del pasajero. Déjame preguntarte una vez más, ¿de verdad eres Lumi? La expresión de Aria no vaciló, pero sus dedos se clavaron en el asiento con fuerza de nudillos blancos. Mis padres corrieron hacia adelante. Profesor, debe estar equivocado, son gemelas. Por supuesto que se parecen. Los ojos del director Troy se entrecerraron como los de un halcón. Recuerdo que Lumi tiene un tatuaje de águila en la clavícula. La joven en el asiento del pasajero docente, su mirada se volvió gélida. Señorita, puede salir ahora o llamaré a la policía. El ultimátum era claro. Papá, negándose a darse por vencido, presionó su cara contra la ventana. Pero no se calle Lumi. ¿Y qué? Son gemelas idénticas, profesor. Aria es mejor que Lumi, llevársela no es ninguna pérdida. Mamá se abalanzó sobre mí tirando de mi cuello hacia abajo para exponer el tatuaje antes de que su cara se retorciera de furia. Pequeña perra, me golpeó, pero la atrapé de la muñeca y la tiré al suelo. Mirándola, dije rotundamente, ya no soy una niña. Eres vieja y no puedes vencer. Yo, el director Troy observaba fríamente. Nuestra escuela quiere estudiantes honestos y excepcionales, no mentirosos. Se refería a Ria. Ria, admitirán que tú y tu hermana se parecen, la forma en que vistes. Tus gestos casi me engañan, pero ahora solo tienes dos opciones. Una, salir de este auto. Dos, la suplantación de identidad es un delito. Llamaré a la policía. Ria apretó la mandíbula, sus labios temblaban antes de finalmente, a regañadientes, salir. Ayudé a mamá a levantarse del suelo, dándole palmaditas en la mano. No te preocupes, mamá, las calificaciones de mi hermana probablemente estén bien, incluso si entra a la universidad, hay otros caminos. Conozco un trabajo que paga bien, es solo una apuesta. Agotador, el trabajo era agotador, la gente literalmente había caído muerta por exceso de trabajo allí. Supe, en este momento, que nuestra utilidad para mis padres había llegado a su fin. Los tres se quedaron mirando el auto que se alejaba, sus rostros cenicientos. El día después de que se publicaran los resultados del examen de ingreso a la universidad, mi madre me llamó. Ella bajó la voz. Lumi, ¿dónde está exactamente ese trabajo de la parte 10 que mencionaste la última vez? Repliqué. ¿Cuántos puntos obtuvo Ria? Después de dudar un buen rato, finalmente murmuró, un poco más de 200. Sí, es hora de que consiga un trabajo. Desde el otro extremo de la línea, Ria se lamentó. No quiero trabajar de ninguna manera. Se supone que la universidad es mía. Todo debería haber sido mío. También podía escuchar a mi padre rugiendo de fondo, el sonido de cosas estrellándose dentro de la casa. Mi madre solo pudo abrazar el teléfono y retirarse a una esquina. Haciendo girar una pajita entre mis dedos, respondí con indiferencia. Hay una fábrica de electrónica en los suburbios, 5.000 al mes, alojamiento y comida incluidos. El trabajo es un poco duro. Antes de que pudiera terminar, mi madre colgó el teléfono de golpe. Probablemente ya estaba arrastrando a Ria para que se presentara al servicio. Tiré mi teléfono a un lado y volví al trabajo. La fábrica de electrónica suburbana era un lugar mugriento y caótico, lleno de todo tipo de personas. Ria, renacida con su orgullo obstinado, inevitablemente sería masticada y escupida en un entorno como ese. En cuanto a mí, a meses de que empezara la universidad, la profesora Lucy me había ayudado y tenía un trabajo a tiempo parcial en una tienda de té de burbujas en la ciudad. 3.000 al mes, comidas incluidas pero sin alojamiento. Era agotador, pero nunca había sido más feliz. Escapar de mi familia biológica había sido el sueño de mi vida. Después de eso, Ria me bombardeó con mensajes casi a diario. A veces eran fotos de sus moretones por el abuso de la fábrica, otras veces eran insultos crueles y viles. Al principio, sus mensajes destilaban veneno, pero gradualmente su tono se volvió cada vez más sumiso. Dijo que se arrepentía de todo, que nunca volvería a pelear conmigo por el lugar en la universidad. Me rogó que le suplicara a nuestros padres que la dejaran ir, que la liberaran de ese infierno en el que estaba perdiendo la cabeza. Mis padres también me enviaban mensajes constantemente fingiendo preocupación, pero ignoré cada uno de ellos. Para el segundo semestre de mi primer año, Ria finalmente me llamó. Su voz era ronca, apenas reconocible. Lumi, tengo un día libre esta semana. ¿Nos vemos? Sonreí y acepté. Claro. Cuando llegué a casa, llevaba una bolsa llena de especialidades de Pekín. Mis padres me agarraron cada uno de la mano, me pusieron una estrella, me bombardearon con preguntas sobre mis estudios, mis comidas, mi bienestar. La escena debería haber sido conmovedora, pero no sentí nada más que incomodidad. Una vez, me encantaría anhelar este tipo de afecto, pero después de ver a través de su verdadera naturaleza, me di cuenta de que ya no tenía expectativas para la familia. No amaban a nadie, solo amaban las ganancias. No podía quedarme ni un segundo más, disculpándome con alguna razón vaga y yéndome.
el lugar que Ria había elegido para nuestra reunión era la misma azotea donde se había roto la pierna hacía tantos años. Solo que esta vez estaba de pie más arriba, literalmente apoyada contra la barandilla, dio profundas caladas a un cigarrillo y señaló hacia abajo burlándose. ¿Recuerdas? Me empujaste de este tejado en ese entonces. Nunca volveré a bailar, negué con la cabeza. Nunca te toqué, saltaste tú mismo. Apartó la cara, con los ojos huecos por desesperación, le faltaba el meñique izquierdo, sus brazos y rostro estaban cubiertos de heridas y cicatrices horribles de ver, señaló la grotesca cicatriz en su pierna y preguntó con voz ronca: ¿así era tu vida en la fábrica? Esa gente me acosaba, el jefe retuvo mi salario. Finalmente se derrumbó, las lágrimas le corrían por la cara. Lumi, ayúdame, haz que me dejen salir, ¿de acuerdo? Ahora te adoran, solo tienes que decir la palabra, sálvame. Se aferró a mis hombros, sus uñas clavándose en mi carne. Solo sonreí y negué con la cabeza. No, cuando dijo todo eso, ¿alguna vez pensaste en lo que pasé? Sufrí 1000 veces más que tú. Cuando estaba a punto de romperme, ¿alguna vez sentiste pena por mí? ¿Alguna vez rogaste por misericordia en mi nombre? Éramos hermanas cuando me trataste como familia. Finalmente dejó de llorar, secándose la cara frenéticamente. Luego se lanzó a una defensa histérica. No, no es lo que piensas. Yo le agarró la mano, mi voz helada. Guárdala, solo eres un ladrón codicioso, disfrutando descaradamente todo lo que debería haber sido mío, y luego exigiendo aún más. Ahora que el karma te ha alcanzado, no moveré un dedo. Podrido el infierno que has creado para ti mismo. Me agarró del cuello, empujándome hacia el borde de la azotea, casi enloquecida. Es todo culpa tuya, porque volviste, esta era mi vida, porque puedes tener todo fácil. Cuando éramos niños, yo era el popular, se suponía que debía. Se rió, un sonido agrietado por la locura, sus ojos muertos. Eres Erite, mi vida se acabó, no tengo a dónde ir, Lumi, ya ni siquiera me importa morir. Con un empujón final y desesperado me envió dando tumbos, mi cuerpo medio colgando del borde. Luchamos ferozmente en la azotea, la vida y la muerte pendían de un hilo. Luego, sirenas distantes aullaron y pasos apresurados resonaron subiendo la escalera. Justo cuando estaba a punto de perder mi agarre, una mano me jaló hacia atrás con fuerza bruta, me desplomé en el suelo, mi espalda presionada contra la pared fría, jadeando por aire hasta que finalmente registré que estaba vivo. Las muñecas de Areia estaban esposadas, su rostro era una máscara de furia mientras se arrodillaba en el suelo, hasta que los oficiales de policía la arrastraron. Su cabello era un desastre, sus ojos salvajes, sus gritos aún perforaban el aire. Soy el ganador, esto siempre fue mío. El joven oficial que me puso a salvo se rascó la cabeza, luciendo casi avergonzado. Lo siento por la tardanza, no te asustamos demasiado, ¿verdad? Negué con la cabeza y le sonreí. La verdad era que ya había llamado a la policía antes de nuestra reunión. Ella y yo renacimos, pero mientras abrazaba mi segunda oportunidad, el peso aplastante de su segunda vida la había destrozado por completo. La gente desesperada hacía cosas desesperadas en la estación de policía. Mis padres estaban al final del pasillo, sus rostros pálidos y vacíos, como si ellos rejuvenecieron 10 años de la noche a la mañana. El oficial me preguntó si estaba dispuesto a perdonarlos. Sin dudarlo, negué con la cabeza, sus ojos se enrojecieron. Pero no dijeron nada. Tal vez alguna vez amaron verdaderamente a Rea, pero ese amor palideció en comparación con su propio interés. No podían permitirse cortar lazos conmigo por completo, necesitaban que los apoyara en su vejez, que los cuidara por el resto de sus vidas. Los médicos diagnosticaron a Rea con una enfermedad mental grave y tendencias violentas. Al final, fue sentenciada, fue enviada al hospital psiquiátrico más seguro de la ciudad, donde sería monitoreada de cerca y nunca se le permitiría salir. Con todo resuelto, volé inmediatamente de regreso a Beijing para reanudar mis estudios. Mis padres me despidieron en el aeropuerto. 19 años de distanciamiento, y esta fue la primera vez que caminamos uno al lado del otro. Cuando abordé el avión, mi madre dudó, luego tomó mi mano, sabía lo que quería. De mi bolso, saqué una tarjeta bancaria y se la di. No preocúpate, cumpliré con mi deber como tu hijo, te enviaré dinero cada mes, no mucho al principio, si las cosas se ponen difíciles, solo llámame. Pero por favor no me molestes de nuevo por ningún motivo. Con el dinero y mi promesa en la mano, finalmente parecieron a gusto, se guardaron la tarjeta, se dieron la vuelta y se alejaron sin siquiera mirar atrás. Observé a Lucy retirarse. Un dolor hueco en mi pecho. El avión rugió hacia las nubes, dejando todo mi dolor y mi pasado atrás. De repente, las palabras de la profesora Lucy resonaron en mi mente. Tu vida apenas comienza. El día que Dorian se casó con su primer amor, arrastré mi cuerpo apenas funcional al lugar.
Vivian sonrió mientras relataba su largo romance, lanzándome con frecuencia miradas triunfantes y burlonas. Bajé la cabeza para ocultar mis emociones. Pero mi mente se contuvo y dejó de reproducir los recuerdos. 3 años de persecución, 5 años de compañía, le había dado a Dorian cada gramo de mi amor, incluso uno de mis riñones, seguramente. Incluso un corazón frío como una piedra debería haberse calentado ya, pero desde que Vivian regresó al país, Dorian había actuado como si hubiera sido golpeado por un hechizo, abandonándome sin vacilación para volver a su lado como un lobo hambriento que descubre un hueso perdido hace mucho tiempo. Cuando recibí su invitación de boda, ¿cómo podría asistir con las manos vacías? De repente, gritos estallaron desde el escenario, la pantalla detrás de Vivian se iluminó con fotos íntimas de Dorian y yo, junto con nuestros mensajes privados. Señora Fina, ha perdido la cabeza, de pie en medio del caos del salón de recepción. Sonreí brillantemente a la pareja en el escenario, por supuesto, un regalo de bodas para ambos. Dorian bajó furioso del escenario, tirando de mi muñeca con furia, arrastrándome, ya debilitado por la enfermedad, no pude soportar la fuerza. Después de algunas luchas me derrumbé sobre la alfombra. Dorian, usaste mi riñón y luego me robaste la vida. ¿Cómo se siente? Su cuerpo se puso rígido, su voz era baja y sombría. Señora Fina, detén esta tontería, tonterías. Así que toda mi devoción no había sido más que una broma para él. Vivian dio un paso adelante y me empujó hacia abajo. Señora Fina, usted y Dorian terminaron. ¿Cuánto podría un riñón? Posiblemente costó. 5 años de amor lo pagó con su vida. Lo ha hecho por un riñón. Hace 5 años. Dorian Keldon ni siquiera pagaría las facturas médicas, y mucho menos compraría uno. Reí con frialdad. El odio me inundó como un maremoto. Sin Sira Fina, su tumba ya estaría cubierta de maleza. Pagar. ¿Cómo se atreve a hablar de pago? Podrían 5 años de juventud realmente equilibrar una vida. Si no hubiera regalado ese riñón, seguiría muriendo de cáncer hoy. Me levanté, mirando fijamente a Dorian. Dorian, en estos 5 años, ¿alguna vez me amaste de verdad? Frunció el ceño, finalmente notando mi estado antinatural. ¿Por qué estás tan pálido? Pero Vivian lo bloqueó, inclinándose para sisearme en el oído, con los dientes apretados. Sira Fina, ¿por qué morirás así como así? Luché por apartarla, pero Dorian me empujó a un lado. Mi cuerpo golpeó el suelo con fuerza, y la sangre que subía por mi garganta ya no pudo contenerse. De vuelta se esparció sobre el impecable vestido de novia de Vivian. Dorian instintivamente protegió a Vivian, preguntándole frenéticamente si estaba bien. Me quedé en el suelo con lágrimas corriendo de mis ojos, sintiendo que mi vida se escapaba poco a poco, pero mi corazón nunca había estado más frío. Este era el hombre que había amado durante 8 años, él mató e incluso me dedicó una mirada. Todo lo que le importaba era si su novia estaba a salvo. Alguien gritó: ella está muerta, el novio la mató. Mi conciencia se desvaneció, y el odio que había reprimido durante tanto tiempo finalmente encontró una salida en el caos. Una boda manchada de sangre, una muerte. Esta sería una boda convertida en funeral. Qué día perfecto. Dorian y Vivian nunca lo olvidarían. Quería que recordara para siempre que fue él quien había matado a Serapina. Quería que reviviera este momento por el resto de su vida, ahogándose en la culpa. Quería que su supuesta pareja perfecta estuviera atormentada por este día, cada recuerdo como una espina en su garganta, algo que no podían tragar ni escupir. Me negué a aceptarlo. Como pude yo, tan joven, morir tan miserablemente. Mientras vivieron felices para siempre, era justo. Quería que Dorian fuera Rue y Etimi Rue y que sufriera eternamente. Cuando abrí los ojos de nuevo, estaba de pie en mi propio funeral. En la distancia, Dorian Nelton Black, con la cabeza inclinada ante una lápida grabada con: amada esposa Serapina. Serapina, ¿me estabas castigando? ¿Tenías tanto miedo al dolor? ¿Cómo pudiste dejarme sola? ¿Cómo pudiste ser tan cruel? Serapina, regresa y grítame, ¿lo harás? Su voz era ronca, sus ojos inyectados en sangre, todo su ser vaciado como si la tumba frente a él albergara al amor de su vida. Lo observé en silencio. Mi corazón, que debería haber muerto, todavía temblaba débilmente. ¿Qué nos había llevado a este final? Había estado tan aterrorizada por el dolor, pero aún así doné mi riñón por él. Rogué dinero, vendí la casa de mis padres y pasé 5 años atendiendo todas sus necesidades. ¿Y en qué consistió todo eso? Nada digno de ser apreciado. Todos mis sacrificios no fueron nada comparados con su nueva esposa y su hijo nonato. El día de su funeral, Dorian se encerró en su habitación, negándose a salir sin importar cuánto le rogaron. Vivian, tranquila y dulce, llamó suavemente: Dorian, ven a comer algo. Ya se fue, no puedes seguir torturándote. Ella no querría esto. Miré fríamente, feliz. Ahora mismo, todo lo que quería era ver a Dorian arder en el infierno. Vivian hizo un gesto a los sirvientes para que
trasladaran su equipaje a la habitación que una vez había sido mía, su movimiento suave, su expresión satisfecha de victoria, en el momento en que abrí los ojos de nuevo, estaba de pie ante mi propia tumba, en la distancia, Dorian Nelton Black. Se había inclinado ante una lápida grabada con amada esposa, Serafina, Serafina, ¿me estabas castigando? ¿Tenías tanto miedo al dolor? ¿Cómo pudiste dejarme sola? ¿Cómo pudiste ser tan cruel? Serafina, regresa y grítame, lo harás. Su voz era ronca, sus ojos inyectados en sangre, todo su ser vaciado como si en la tumba frente a él albergaba al amor de su vida. Lo observé en silencio, mi corazón, que debería haber muerto, aún temblaba débilmente. ¿Qué nos había llevado a este final? Había estado tan aterrorizada por el dolor, pero aún así doné mi riñón por él, rogué por dinero, vendí la casa de mis padres y pasé 5 años atendiendo todas sus necesidades. ¿Y qué significó todo eso? Nada digno de ser apreciado. Todos mis sacrificios no fueron nada comparados con su nueva esposa y nuestro hijo nonato. El día de su funeral, Dorian se encerró en su habitación, negándose a salir sin importar cuánto suplicaran. Vivian, tranquila y dulce. Llama suavemente, Dorian, ven a comer algo, ya se ha ido, no puedes seguir torturándote. Ella no querría esto, observé fríamente, feliz. Ahora mismo, todo lo que quería era ver a Dorian arder en el infierno. Vivian hizo un gesto a los sirvientes para que trasladaran su equipaje a la habitación que una vez había sido mía, sus movimientos suaves, su expresión satisfecha de victoria, la uña afilada me arañó el brazo, el escozor despertándome de golpe. Espera, ya estaba muerta. ¿Cómo podía seguir sintiendo dolor? Una voz familiar y odiosa me susurró al oído. Alara, mira por dónde caminas, si lastimas a mi bebé, lo pagarás. Un torrente de recuerdos desconocidos invadió mi mente, me había reencarnado como Alara, la hermana adoptiva de Dorian, la chica más consentida e imprudente de la familia. El destino había dado un giro completo y todavía estaba atada a Dorian, finalmente muerta. Tomé su riñón y todavía me aferraba a Dorian como un fantasma. ¡Qué asco! Vivian, vestida con un vestido rojo fuego, habló con triunfo venenoso. Mi pecho se apretó, así que toda mi devoción, todo mi amor no había sido más que una carga, una broma para ellos. Cuando Dorian estaba enfermo, me quedé a su lado día y noche, dándole todo. Doné mi riñón sin dudarlo, vendí la casa de mis padres y gasté hasta el último centavo en su tratamiento. 5 años de cuidados, 5 años de sacrificio, ¿y en qué consistió todo? Nada más que desprecio y burla. Todos mis esfuerzos habían sido inútiles comparados con su nueva esposa y su hijo. En el funeral, Dorian se había encerrado en su habitación, negándose a salir. Vivian, tranquila y dulce, llamó suavemente, Dorian, ven a comer algo, ya se ha ido. No puedes seguir torturándote. Ella no querría esto. Miré fríamente, feliz. Ahora mismo, todo lo que quería era ver a Dorian arder en el infierno. Vivian hizo un gesto a los sirvientes para que trasladaran su equipaje a la habitación que una vez había sido mía, sus movimientos suaves, su expresión satisfecha de victoria. La vi reclamar sin esfuerzo el último pedazo de tierra pura que me quedaba. Mi corazón se heló de dolor. Los muertos pueden haberse ido, pero ella se negó a dejar que mis recuerdos descansaran en paz. Iban a besarse y abrazarse en esa habitación también, pisoteando todo lo que una vez había sido mío. Una oleada de náusea subió por mi garganta. Vivian sacó algunas prendas de bebé, cortándolas casualmente en pedazos con tijeras. Una fría sonrisa jugó en sus labios mientras ella se burlaba. El destino de esta niña es tan miserable como el de Alara. No, la furia que había reprimido hasta ahora finalmente estalló. Me lancé hacia adelante, arrebatándole la ropa de las manos y tirándola al suelo. Sobresaltada por mi repentina violencia, ella gritó, Alara, ¿estás loca? Dorian, ven rápido. Dorian apareció en un instante, tirándome con fuerza bruta y protegiendo a Vivian detrás de él sin pensarlo 2 veces. Alara, ¿qué demonios te pasa? Vivian rompió a llorar, haciéndose la víctima. Simplemente vino a mí de la nada y me empujó. Si no hubiera esquivado a tiempo, podría haber lastimado al bebé. Miré a Vivian, temblando de rabia. ¿Cómo se atrevía? ¿Cómo se atrevía a profanar incluso este último fragmento de mi memoria? Mi mirada buscó instintivamente a Dorian. Esas eran las cosas de su hija. Apenas miró la ropa hecha jirones en mis manos, su expresión fría e ilegible. Son solo unos pocos prendas arruinadas. ¿Cuál es el problema? Prendas arruinadas, esas eran las ropas que había cosido puntada a puntada para nuestro hijo. Cada costura cosida con esperanza y angustia. Él sabía cuánto significaban para mí, y sin embargo, no le importaba. Mi dolor abrasador se extendió por mi pecho. Me mordí la lengua para no gritar, forzando las palabras. Esas eran cosas que Alara hizo para su bebé con sus propias manos. La niña incluso ha sido enterrada todavía, y ya estás borrando todo rastro de ella, incluso estás dejando que alguien más se mude a su habitación.
la expresión de Dorian se oscureció, pero después de un largo silencio, me arrebató la ropa del bebé de las manos y la tiró a la basura, indicando que alguien se lo llevara todo de inmediato. Alara, Vivian es mi familia ahora. Vivian finalmente mostró la sonrisa que había estado esperando. Dorian la acompañó con cuidado a la habitación que una vez me perteneció. Me quedé congelada, observando su tierna exhibición, mi corazón entumecido. Solo ahora entendí que no había sido más que una broma de principio a fin. A la mañana siguiente, Dorian salió de su habitación, impecablemente vestido, sin rastro del dolor de ayer en su rostro, incluso me saludó con alegría forzada. Alara, todavía enojada. Tragándome mi rabia, pegué una sonrisa en mi cara. Ayer reaccioné exageradamente, hermano mayor. Lo siento, Dorian asintió, su expresión magnánima. Alara, no seas tan impulsiva en el futuro. Vivian se acercó saltando, enredando su brazo con el de él y arrullando. Dorian, finalmente decidiste unirte a la tierra de los vivos. La atrajo protectoramente hacia su lado, reprendiéndola con una tierna sonrisa. Estás a punto de ser madre, debes ser siempre tan imprudente. Vivian sacó la lengua en una disculpa fingida antes de tirar de él hacia la habitación del bebé. Dorian, no puedo decidirme por la decoración, ven a ayudarme a elegir. La habitación del bebé. Mi mirada se dirigió a Dorian. Así que el usualmente taciturno Dorian podía ser tan atento, tan paciente cuando se trataba de la mujer que amaba. Se entregó a la tarea con entusiasmo, ofreciendo sugerencias como un futuro padre. Aún no sabemos si será niño o niña, pero tengo que diseñar la habitación yo mismo. Se inclinó presionando una mano sobre el vientre de Vivian, arrullando al feto y haciéndola reír. Me quedé de pie, viendo cómo se desarrollaba la escena, y la amargura en mi pecho se convirtió en hielo. La culpa de Dorian había durado toda una noche. Las lágrimas que había derramado en mi funeral no habían sido más que una actuación. Por supuesto, era un maestro en usar una máscara, en fingir ser algo que perdió. De lo contrario, ¿cómo pude haber sido tan completamente engañado? Después de todo, Vivian era la joya de su corona. Por supuesto que la prodigaría con cada gramo de su ternura. Viéndolo poner tanto esfuerzo en la planificación de ese feto, pensé en el bebé que nunca tendría, y el dolor en mi pecho se agudizó. En ese entonces, me había sentido mal, y cuando la sospecha se apoderó de mí, fui a un chequeo médico completo. Incluso planeé sorprender a Dorian con la buena noticia. Antes de irme, le pregunté tímidamente si quería un hijo o una hija. ¿Qué había? Dijo. Había sonreído con suficiencia a Alara, pensando en darme un hijo cuando no parecía divertida. Había suavizado su tono. No importa si es niño o niña, mientras sea tuyo, le encantará. Los resultados de las pruebas habían confirmado mis miedos. Mi cuerpo estaba plagado de cáncer en etapa avanzada. El médico me había dado 3 meses, tal vez menos. Las palabras me habían golpeado como un mazo, arrastrándome de la feliz ignorancia a un abismo sin fondo porque todo el sufrimiento cayó sobre mí. Mis padres se habían ido, mi vida estaba siendo arrancada, y ahora incluso mi hijo nunca tendría la oportunidad de nacer. En ese momento, todo lo que había deseado era a Dorian. Había querido arrojarme a sus brazos y sollozar, sentir su abrazo, escuchar incluso una sola palabra de consuelo, pero antes de que pudiera hablar, me había ignorado con su trabajo ocupado. Todo lo que podía hacer era acunar mi vientre, susurrando roncamente a la vida dentro. Yo, mamá y papá te amamos. Después supe que él había estado con Vivian ese día, y ahora aquí estaba, preocupándose por cada detalle del futuro del niño nonato. Le había dado a este hombre años de mi vida, y al final, ni siquiera mi hijo había dejado una marca en su corazón. ¡Qué ridículo! La bondad de Dorian nunca había sido para mí, ya fuera la rebelde y desafiante Ellara o la infiel Vivian. Él podía perdonar cualquier cosa, pero para Ellara, ni siquiera una pizca de misericordia. Incapaz de soportar verlo esclavizarse en planes para el hijo de otra mujer, me retiré a mi habitación. Pronto, los sonidos de ollas tintineantes y aceite chisporroteante llegaron de la cocina, acompañados por el olor acre del humo. Dorian estaba de pie junto a la estufa, con un delantal de cartón y hojeando un libro de cocina, sus movimientos torpes mientras vertía condimentos en la sartén. Cuando me vio, sonrió, aprendiendo a hacer comidas saludables. El humo es demasiado, mantente atento. Entonces entró Vivian Osant. Sus palabras fueron como una marca en mi cara. Sabía exactamente cuánto odiaba Dorian cocinar, y sin embargo, allí estaba, soportando de buena gana el humo y la grasa por Vivian, protegiéndola incluso del más leve olor. En el momento en que Vivian frunció el ceño, Dorian estaba allí, recogiendo cuidadosamente las cebolletas de su plato, su sonrisa cariñosa, allí, feliz ahora, pequeño tirano. Vivian sonrió radiante, presionando un beso en su mejilla. Tú me entiendes mejor. Después de la cena, Dorian acompañó a Vivian en un paseo por
El jardín, convenciéndola pacientemente para que se durmiera, sé buena y descansa temprano, es bueno para el bebé. Vivian se aferró a él, haciendo pucheros, no te vayas, quédate conmigo, está bien, lo que quieras. Los dos permanecieron en su tierno abrazo, indistinguibles de cualquier pareja de recién casados enamorados, pasados y presentes. Siempre fui solo un observador, siempre afuera mirando hacia adentro. No pude evitar preguntarme qué había visto el difunto Alara en Dorian, su frialdad, su fachada cuidadosamente construida, su indecisión mientras rebotaba entre dos mujeres. Después de arropar a Vivian, Dorian salió al balcón, jugueteó con su pitillera durante un buen rato antes de cerrarla de golpe sin encender una. Con un suspiro de frustración, tiró el paquete a la basura y regresó a la cocina para perfeccionar las comidas esprionatales de Vivian. Lo observé en silencio, sabiendo muy bien lo pesada que había sido su adicción. En aquel entonces, cuando le había rogado que lo dejara, daba una última calada y luego me apretaba el cigarrillo contra los labios, riéndose mientras yo tosía y farfullaba solo para burlarse de mí después. Nunca tuvo la intención de dejarlo. Yo solo había sido su juguete, pero ahora, por Vivian, en realidad lo estaba intentando. Así era como funcionaba el amor, desnudo y despiadadamente claro. Era incapaz de ser considerado, era incapaz de consolar a alguien, simplemente se negaba a hacerlo por mí. Diseñó habitaciones para bebés para Vivian, investigó dietas prenatales, memorizó todas sus preferencias e incluso dejó de fumar después de décadas de adicción. Y a mí, después de 5 años, no le importó mi enfermedad, mis luchas diarias, si podía soportar las noches largas o si era alérgica al humo. Él solo se tambaleaba a casa apestando a alcohol, vomitando impacientemente. ¿No te dije que no me esperaras? Incluso cuando casi muero por una alergia alimentaria, su disculpa no fue más que no pensé que resultaría así. Qué ridículo, 5 años de cercanía, 8 años de compañía, y él crió e incluso recordó lo que crié y comí, pero nunca olvidó que a Vivian no le gustaban los sementales, era que no sabía cómo preocuparse, era que nunca había estado en su corazón para empezar. Impotente, me acosté en mi cama, la risa burbujeando incontrolablemente mientras las lágrimas nublaban mi visión, mi corazón desgarrándose desde adentro hacia afuera. Su ternura, su consideración, sus esfuerzos meticulosos nunca habían sido para mí. Finalmente comprendí que lo más impotente en este mundo era amar a alguien con todas tus fuerzas, solo para que nunca te valoren en absoluto. En la oscuridad de la noche, sedienta y aturdido, bajé las escaleras solo para escuchar un ruido sordo, sonidos íntimos flotando desde abajo, bajo la tenue luz. Los dos estaban enredados en un abrazo apasionado, apenas capaces de separarse. Dorian, todavía aferrándose a una pizca de razón, murmuró: Vivian, no podemos, estás embarazada. El rostro de Vivian se sonrojó carmesí mientras envolvía sus brazos alrededor de su cuello. Dorian, te extrañé. La abrazó con cuidado, profundizando el beso con tierno afecto, pero solo unos pocos pies detrás estaba mi retrato apenas después de los primeros 7 días de luto, y actuaron como si nunca hubiera existido. El asco, la rabia y la angustia me invadieron en una ola aplastante. Deliberadamente hice el cambio de marco desde las sombras, enviándolo a estrellarse contra el suelo. La intimidad se detuvo abruptamente, seguida por el grito de Vivian: oh Dios mío, que se rompió. Dorian parpadeó sorprendido antes de agacharse. Inmediatamente la preocupación grabada en su rostro: estás herida, no te muevas, déjame ver si estás cortada por el cristal. Vivian lanzó una mirada despectiva a los fragmentos, el retrato de Alara, que nos acechaba incluso en la muerte. Igual que cuando estaba viva. Dorian le dio una palmadita en el hombro con dulzura. Ahí, no deambules por ahí, ten cuidado con el cristal. En cuanto al retrato roto, ni siquiera lo había mirado. Escondido detrás de la puerta, sentí una retorcida sensación de satisfacción, pero también un amargo arrepentimiento. Si tan solo ese retrato pudiera haberlos aterrorizado hasta la muerte. Por otra parte, tenía sentido, habían estado durmiendo juntos mientras yo estaba viva. ¿Por qué se sentirían culpables ahora que estaba muerta? Esa niña, cuando supe por primera vez que estaba embarazada, sumado al diagnóstico de cáncer terminal, me aferré a una esperanza desesperada de que Dorian pudiera de alguna manera descubrir sobre nuestro bebé, incluso si era solo una pequeña posibilidad. Tal vez podría aguantar lo suficiente para dar a luz, incluso si moría después. Quería que Dorian tuviera al menos un recuerdo de nosotros, así que oculté mi enfermedad, vertiendo todas mis fuerzas en llevar a esta niña a término. La idea de que naciera sana y salva era lo único que me mantenía viva, pero Dorian, el hombre que había amado con cada fibra de mi ser, me había arrojado al abismo. Esa madrugada a las 3 de la madrugada, apestaba a perfume sofocante. Su cuello marcado con mordiscos de amor y su clavícula con marcas de dientes que se burlaban de mí sin piedad.
espeté, los celos y la desesperación borraron la poca cordura que me quedaba, abrí su camisa de un tirón, desesperada por alguna explicación, solo para encontrar más evidencia de su infidelidad. Era Vivian, lo perdí, cuando llamaste y contestaste tu teléfono, estabas con ella, ¿dónde estás? ¿Qué hiciste exactamente? Deja esta tontería aún esto asense a Lara, ¿qué te pasa? Fue solo un accidente, ¿cómo te atreves a arrastrar el nombre de Vivian en esto? Un accidente, los mordiscos de amor, los arañazos, la profunda marca del diente, todos los accidentes, ¿por quién me tomó? ¿Creyó que era tan estúpida para creer sus mentiras? ¿Que la estás volviendo a defender solo porque sus? La señora, compadeciéndose de ella, a Lara, todo lo que siento por ti es gratitud y culpa, si le pones un dedo encima a Vivian, no me culpes por enfriarme. En un ataque de ira, me empujó dentro de la habitación y cerró la puerta de golpe. En ese momento me sentí menos que una extraña, la desesperación, la furia, la pérdida y la angustia se estrellaron sobre mí como un maremoto. Me engañó, me advirtió que no tocara a su preciosa mujer y nunca me preguntó si estaba viva, en comparación con la forma en que acababa de acariciar a Vivian antes de mi retrato. ¿Cómo fue diferente esta traición? A la mañana siguiente la casa estaba más ruidosa de lo habitual, los muebles estaban meticulosamente envueltos en parachoques, la alfombra reemplazada por una nueva antideslizante. Dorian gritó órdenes a los trabajadores. Vivian casi se resbaló anoche. La seguridad es lo primero. Lo miré fríamente, asombrada de que pudiera mencionar el incidente de anoche como si no fuera nada. Vivian me sonrió, la victoria y el desafío brillaban en sus ojos. Dorian, eres siendo tan dramático. Estoy bien, ni siquiera se inmutó, atrayéndola a sus brazos y arrullándola con palabras tranquilizadoras mientras hojeaba un libro de cuidados del embarazo, sermoneándola sobre precauciones. No te quejes de mis quejas, es todo por nuestro bebé, TSK. Ahora que tienes un hijo, ya no me amas, se rió entre dientes, burlándose de ella. Pequeña ingrata, el bebé no puede aprender a ser tan mezquino como tú. Viendo a Dorian guiar pacientemente a Vivian a través de la educación prenatal, me sentí como una espectadora. Sombría cada gramo de su ternura en lo profundo de mi odio. Finalmente comprendí, con aplastante claridad, cuán profundamente había perdido al padre a Lara. Dorian esperaba ansiosamente que naciera el hijo de Vivian. Una vez pensé que no le gustaban los niños, ahora me di cuenta, simplemente odiaba a mi hijo. La noche que lo atraparon haciendo trampa, habíamos peleado hasta que nuestras voces se agotaron. Nunca tuve la oportunidad de contarle sobre el bebé. Después, desapareció durante días, su paradero desconocido. No sabía si estaba con Vivian o con alguien más. Había sido mi último vínculo con este mundo. Después de perder a mis padres, la enfermedad, la impotencia, el miedo y la soledad se habían derrumbado sobre mí a la vez. Su traición había sido el golpe final. Estaba aterrorizada de ser olvidada, de morir sola en la oscuridad de la noche sin nadie que me llorara. Incluso me mentí a mí misma. Si solo se disculparía, si solo me consolaría, podría perdonarlo. 3 meses. Eso es todo lo que necesitaba, solo un poco de mimo, un poco de paciencia, hasta que me fuera. Entonces podría estar con Vivian sin culpa, pero estaba embarazada de su hijo. Había luchado tanto para decírselo, esperando que me mirara solo una vez aunque fuera una mentira. Patéticamente, lo llamé una y otra vez hasta que, ahogándome en mis sollozos, finalmente susurré embarazada. Ese es tu hijo. Dorian regresó, pero no como había imaginado. Se sentó en el sofá, fumando un cigarrillo tras otro. La habitación se ahogó con humo. Su rostro estaba oscuro, su expresión fría, como un muro impenetrable. Quería rogarle que dejara de fumar, decirle que era mala para el bebé, pero al ver el veneno en sus ojos, cada palabra murió en mi garganta. Después de lo que parecieron horas, Dorian finalmente habló, su voz cargada de irritación. A Lara, esta niña es un inconveniente. Su mirada me recorrió como si fuera un payaso patético, como si mi dolor y desesperación no significaran nada. Lo llamé créelo. ¿Por qué? Ese es nuestro hijo, nuestro bebé. No me quieres, pero tampoco la quieres a ella, dudó, su voz cortante como una cuchilla. A Lara, ¿entiendes siquiera el estado de tu propia salud? Las palabras tocaron una fibra sensible. Mi cuerpo estaba arrepentido y porque le había dado mi riñón, y ahora, no solo me despreciaba, también rechazaba a nuestro hijo. Dándose cuenta de que había ido demasiado lejos, parecía querer dar marcha atrás, pero al final, no salieron las palabras. Solo un silencio incómodo. Mirando hacia atrás, casi todos los encuentros en nuestros últimos días terminaron en discusiones. Siempre usó la excusa de preocuparse por la salud del bebé para presionarme a que renunciara a nuestro hijo. Incluso un tigre no se comería a su propio cachorro. ¿Pero cómo? Dorian debe ser de corazón frío para abandonar a su propia carne y sangre. La siguiente vez que bajé las escaleras, fue porque Vivian me llamó. Sonrió triunfante. A Lara,
mi hermano solo tiene ojos para mí, ni se te ocurra robarle su afecto. Incluso como su hermana, no tienes ninguna oportunidad. La miré fijamente preguntándome de qué exactamente creía que estaba alardeando, si creía que porque Dorian y yo no éramos parientes de sangre, yo era una rompehogares tratando de interponerse entre ellos y ahora no puede esperar para advertirme. Vivian encendió la foto en sus manos, las llamas devoraron ese único trozo de memoria. ¿Ves? La última mujer que se atrevió a competir conmigo por Dorian ya está muerta. Ahora incluso sus rastros están siendo borrados por mí, era mi retrato funerario. Al ver mi expresión cambiar, Vivian rió aún más fuerte. Honestamente, debería agradecerle a esa idiota, ama a una tonta enferma de Alara. Si no me hubiera hecho sentir amenazada, puede que no hubiera aceptado a Dorian tan rápido. Ella era fuerte, ¿no había sido yo la única, desesperada y patética, persiguiendo a Dorian? Todos decían que su corazón pertenecía a algún primer amor perdido hace mucho tiempo. Me negué a creerlo, convencida de que mientras ella no regresara, aún tenía una oportunidad, así que lo perseguí durante 3 años, y por un tiempo, casi lo logré. Durante ese tiempo él iniciaba el contacto, ocasionalmente me preguntaba cómo estaba. Salíamos, veíamos películas, nos abrazábamos, nos besábamos como cualquier pareja de verdad, cegada por el amor. Me había llevado todo este tiempo darme cuenta de que nunca me había dicho que me amaba, ni una sola vez. La voz de Vivian se volvió ligera y suave mientras continuaba fanfarroneando. La verdad es que casi estaban juntos en ese entonces, es solo que acepté estar con el primero, incluso si esa mujer se quedó a su lado durante 5 años, donó un riñón, ¿qué importa? Al final, su corazón me pertenece. Ahora que tenemos un hijo seremos felices para siempre. Esa mujer es solo una cosa del pasado. Clavé mis uñas en mis palmas, obligándome a mí misma. Para mantener cada emoción bajo control, entonces Dorian apareció de repente interrumpiendo el momento. ¿De qué están hablando ustedes dos? Vivian sonrió dulcemente, tirando de su brazo, solo contándole a Alara nuestra historia de amor. Cuando nuestro bebé crezca, quiero compartirlo con él también. La mirada de Dorian se dirigió a los restos ardientes de mi retrato, su expresión se oscureció instantáneamente. Vivian hizo pucheros y tiró de él. Dorian, me duele la pierna, suspiró, ayudándola pacientemente a sentarse y masajeándole la pierna. Su amor era tal que un solo puchero de Vivian podía hacerle perdonar cualquier mala acción. Me senté junto a ellos y dije con calma, tu esposa me estaba contando cómo te enamoraste. No tenía idea de que el amor de mi hermano mayor fuera así. Un atisbo de nostalgia cruzó el rostro de Dorian. Vivian fue mi primer amor. Vivian sonrió radiante. Cuando tu hermano me persiguió, Mechidi atracó al otro lado de la ciudad en medio de la noche solo para conseguirme algo de comer. Mencioné casualmente el primer amor fue realmente especial, aunque recordé estar acostado en la cama con fiebre alta durante horas mientras se tomaba su tiempo para bajar a buscarme la medicina. De repente cambié de tema. Mi tono era inocente entonces. ¿Dónde estabas cuando mi hermano necesitaba un trasplante de riñón? Porque no te vi por aquí. El rostro de Dorian se ensombreció y se puso de pie, listo para irse. Los ojos de Vivian se enrojecieron de pánico. Mientras se aferraba a él, Dorian, fue mi culpa, por favor déjame explicarte esta vez. Dorian le espetó sorprendentemente, sacudiéndose la mano y subiendo las escaleras furiosamente. Vivian me miró con odio antes de correr tras él. Los vi abrazarse y desaparecer, un destello de satisfacción vengativa subiendo por mi pecho. En ese entonces, menos de 3 meses después de que Dorian y Vivian volvieran juntos, Dorian cayó gravemente enfermo, necesitando un trasplante de riñón y un tratamiento médico costoso, pero la familia Dorian ya se había declarado en bancarrota por inversiones fallidas, incluso hipotecaron su casa, mataron y posiblemente pagaron los costos. En cuanto a su verdadero amor, Vivian ni siquiera puso un pie en el hospital antes de romper fríamente y huir al extranjero por escuela, y yo era la idiota cegada por el amor, viendo a mí una vez idolatrado, enamorado, humillado y abandonado. Mi corazón ablandándose impotente, corrí a su lado para cuidarlo hasta que sanara. Al principio, Dorian fue hostil hacia mí, ordenándome que me fuera todos los días, diciéndome que no era asunto mío, hasta que un día, lo escuché discutir con su madre. Dorian, es nuestra culpa que te hayamos matado y salvado, los riñones de tu padre y los míos no coinciden con los tuyos, pero Alara, Dorian la interrumpió enojado, mamá, no te atrevas a pensar en Alara, incluso si muero, me niego a arrastrarla a esto. Niña tonta, solo la alejaste y fingiste salir con Vivian para ponerla celosa porque no quería ser una carga para Alara, pero ella no entiende tu corazón. Desde la sala vinieron los sollozos ahogados de Dorian. Mamá, realmente amo a
a Lara, pero ella es demasiado buena para mí, puedo arruinar su vida. Me quedé congelada en la puerta, chocando con la madre de Dorian cuando emergió. Su rostro estaba marcado por la desesperación cuando cayó de rodillas, agarrando mis manos y rogándome que salvara a su hijo. Dijo que solo yo podía rescatar a Dorian. Mi resolución se derrumbó bajo las súplicas de sus padres y el peso de la obligación moral. Acepté una prueba de compatibilidad y resultó que solo Dorian y yo éramos compatibles. Así que lo mantuve en secreto, me sometí a la cirugía e incluso vendí la casa de mis padres para pagar su tratamiento, todo solo para aferrarme a este amor, pero fui tan ingenua. Solo más tarde me di cuenta de que Dorian había orquestado toda esa conversación, atrayéndome a su trampa emocional. El amor ciega a las personas, pero cuando el amor muere, toda la fealdad queda al descubierto. ¿Cómo había amado a un hombre tan manipulador durante tanto tiempo? Y Vivian, ella había demostrado una vez más su lugar en el corazón de Dorian. Los dos se reconciliaron rápidamente, riendo y sonriendo mientras aparecían ante mí. Dorian, es todo culpa mía por dejarte solo, ¿está bien? No te culpes. Solo recuerda tomar tus suplementos. Vivian me lanzó algunas miradas, sus ojos brillaban con lágrimas de espuma cuando comenzó su acto. A Lara, lo siento por tu hermano, si me odias, lo entiendo, realmente tenía mis razones en ese entonces. El rostro de Dorian se oscureció instantáneamente. A Lara, tu cuñada está embarazada, si la vuelves a molestar, no me culpes por ser duro, no entiendes la situación de nuestra familia, mantente fuera de ella de ahora en adelante. Vivian siempre supo cómo hacer que Dorian se pusiera de su lado, adorándola sin cesar, pero estaba decidido a exponer a esta falsa pareja de hermanos. Solo quiero lo mejor para ti, tenía miedo de que volvieras a lastimarte. Pensé que tu esposa se escapó porque sabía de tu enfermedad, pero gracias a Dios que la desafortunada Alara donó su riñón para ti. Mis palabras tocaron una fibra sensible, sus expresiones se retorcieron de furia. Vivian se mordió el labio, fingiendo victimización. No me fui voluntariamente. Mis padres me engañaron para ir al extranjero, los expertos prometedores ayudarían a Dorian, pero en su lugar me encerraron. Grité y lloré, supliqué para volver a casa, pero no me dejaron. Se arremangó, dejando al descubierto las cicatrices de quemaduras de cigarrillo. Como era de esperar, Dorian la abrazó con el rostro preocupado. No llores, es malo para el bebé. Te creo. Dejemos atrás el pasado y no nos separemos nunca más. El acto de Vivian podría engañar a un hombre débil como Dorian, pero si ella podía jugar, yo también. Antes de morir, ya había descubierto algunas pistas. Era hora de prepararles un regalo. Tarde en la noche se oyó un crujido y un forcejeo desde abajo. Abrí la puerta sin hacer ruido. Abajo Dorian estaba tirando un frasco de pastillas vacío al suelo. La frustración se le dibujaba en el rostro mientras se desplomaba en el sofá, con un dolor evidente. La imagen le resultaba demasiado familiar. Había vuelto a olvidarse de tomar su medicación antirrechazo. En aquel entonces me preocupaba constantemente recordándole a diario que tomara sus pastillas. A tiempo anotando meticulosamente cada precaución, pero me encontraba molesta, a menudo me regañaba por ello, a diferencia de Vivian, a quien nunca le importó un comino su salud, ahora que no había nadie cerca para recordárselo. ¿Qué tenía que ver su supervivencia conmigo? Sosteniendo los dos nuevos frascos de medicina en mis manos, desenrosqué las tapas y vertí las pastillas directamente en el inodoro, tirándolas sin pensarlo 2 veces con la evidencia destruida. Bajé las escaleras con el grueso cuaderno de enfermería en la mano, escuchando mis pasos. Dorian ni siquiera se molestó en levantar la vista. ¿Dónde está mi medicina? A Lara, el aire se volvió mortalmente quieto, ambos nos congelamos por un momento, casualmente. Le entregué el cuaderno. Hermano, ¿te sientes mal? Keldon encuentra tus pastillas. Solo encontró esto en su lugar. Tomó las notas de enfermería, hojeando algunas páginas con una expresión ilegible. Cuando me giré para irme, lo escuché débilmente murmurar en voz baja a Lara, pero rápidamente me serené. Nunca había habido un amor real entre nosotros, solo manipulación y egoísmo. ¿De verdad sentía remordimiento? ¿Y que si le había donado un riñón, después de 5 años juntos? En el momento en que Vivian regresó, él había tirado ese riñón a un lado como una muestra de amor, incluso burlándose de mí junto a ella. Casi muero donando ese riñón. Vendí los bienes de mi familia, dejé mi casa atrás, todo porque una sola frase. Gracias a esa desafortunada a Lara, la ironía más cruel. La verdad sobre la donación del riñón me la había revelado la propia Vivian. Más tarde, cuando tuve la desgracia de caer por las escaleras, agarrándome el estómago en agonía, me tragué mi orgullo y le rogué a Vivian que salvara a mi hijo.
Ella me miró con el desdén de alguien que mira a una tía humilde. Alara, el bebé es inocente, pero ¿qué puedes hacer con Dorian, incluso si lo odias? Dorian llegó tarde. Pero después de escuchar solo el relato unilateral de Vivian, asumió que la estaba calumniando. Incluso sus intentos de defenderme fueron débiles y poco entusiastas. Más tarde, desde mi hospital cama, le exigí la verdad, mientras se abofeteaba y lloraba. Confesó: ya lo sabes todo, lo siento. Alara, no debería haberte mentido, solo tenía tanto miedo de morir. Si pudiera volver atrás, nunca habría elegido este camino. Me arrepiento cada día, maldíceme si quieres. Arrepentimiento, si no fuera por su repentina recaída de hoy. Dorian se habría olvidado hace mucho de esa desafortunada chica. Al día siguiente, ya sea por una enfermedad genuina o por los efectos secundarios de la medicación, parecía agotado y deprimido. Mientras tanto, Vivian planeaba con entusiasmo su luna de miel. Dorian, ¿a dónde deberíamos ir de luna de miel? Sin dudarlo, respondió. No íbamos a Dalí. Me congelé. Dalí, el mismo lugar que le había dicho innumerables veces que soñaba con visitar para nuestra luna de miel. En ese entonces, se había burlado de mí por ser sentimental, llamándome poco romántica. Ahora esas palabras se habían convertido en palabras dulces para otra mujer. Siempre se había resistido al matrimonio hasta la única vez que me lo propuso. Cuando yo estaba en mi punto más bajo después de un aborto espontáneo y mi salud se había deteriorado, su romance secreto acababa de salir a la luz, y había suavizado las cosas, incluso pidiéndome que me casara con él con promesas de una futura familia. Pero nunca se había dado cuenta de que no teníamos futuro juntos. La expresión de Vivian se ensombreció. Quise decir en el extranjero. Solo entonces Dorian se recuperó, ignorándola. Estás embarazada, no viajes imprudentemente. Cuando ella hizo pucheros y suplicó, él se giró bruscamente y volvió a subir las escaleras, dejándola allí parada estupefacta. Esa tarde, un gato naranja desaliñado se coló en el patio. Lo vi acercarse a mí furiosamente. Vivian retrocedió con disgusto. ¿De dónde salió este callejero? Probablemente esté plagado de gérmenes. En el momento en que mostró su repulsión, Dorian salió de la cocina sosteniendo un tazón de comida caliente, se agachó y comenzó a alimentar al gato con paciencia. El gatito maulló, frotándose cariñosamente contra sus piernas, y el Obsn estimadamente acarició su espalda. La cara de Vivian se retorció mientras forzaba una sonrisa. El gatito es tan lindo, si te gusta, quedémoslo. Dorian dudó. Pero estás embarazada. Sería seguro para el bebé. Siempre amé al gato que solías tener. Desapareció antes, y siempre quise que tuviéramos uno propio. Quedémonos con este. Me burlé. Ese gato nunca había pertenecido a Dorian. Era uno que había rescatado de un mercado callejero, haciéndole compañía durante 5 años enteros. Hasta que Vivian lo desolló vivo. Nunca olvidaría esa escena. La gata, embarazada, había sido destripada. Su cadáver ensangrentado yacía en una caja de cartón mientras sus pequeños gatitos lloraban débilmente debajo de él. Vivian había descrito la atrocidad con escalofriante indiferencia. Afuera, alardeando de cómo había abierto al gato y sacado a sus gatitos no nacidos. El gato estaba esperando a que los salvaras antes de morir. Alara, mira a estos pequeños bastardos. ¿No te recuerdan a tu perro abortado? La ola de furia asesina se estrelló sobre mí. Nunca había visto a nadie tan cruel matando a una gata embarazada y luego usando su cadáver para burlarse de mi hijo perdido. Mi cordura se hizo añicos. Como una loca, me abalancé sobre ella, estrangulándole el cuello. Se merecía morir. Las cosas que había perdido, ¿cómo se atrevía a pisotearlas? Mientras Vivian luchaba, su rostro se puso morado. Un pensamiento horrible cruzó por mi mente. Se veía tan demoníaca cuando mató a ese gato, justo cuando estaba a punto de lograr mi venganza. Dorian irrumpió para salvarla, chasqueó mis dedos y me inmovilizó contra la pared, ahogándome. En ese momento sentí su verdadera crueldad. Había tenido la intención de matarme. Solo cuando Didion jadeó su nombre se recuperó. Me abofeteó repetidamente, luego me arrojó a una esquina. Mi cabeza se estrelló contra la pared, la sangre goteaba por mi cara, pero Dorian actuó como si nada hubiera pasado, temblando como corrió a acunar a Vivian como un frágil tesoro. Después de eso, nunca preguntó qué había sucedido realmente ese día. Este era el hombre que había amado, quien me masacraría sin dudarlo por otra mujer. Mi dolor, mis cicatrices, mi desesperación, nada de eso importó en el momento en que Vivian hizo pucheros. Todos los pecados fueron perdonados, todas las verdades descartadas como mentiras. De repente el maullido de un gato vino de abajo, seguido por el chillido de Vivian, asomándose por encima de la barandilla. La vi agarrándose la cara ensangrentada mientras Dorian se cernía sobre ella, frenético. Cuando me vio, ladró. La gata madre arañó a Vivian mientras él mentonaba llevándola al hospital. Con ese vedado, salió corriendo, dejando a la gata herida por ningún lado. Los gatos tienen un sexto sentido.
Tal vez esto fue karma. Cuando Vivian regresó con la cara vendada, me señaló con un dedo acusador. Alara, dejaste deliberadamente que el gato me atacara. Sonreí, tal vez hiciste algo malo, y el gato se está vengando, guardan rencor, tú ya sabes. Ella me golpeó, pero me agaché sin esfuerzo, sollozando. Ella corrió directo hacia Dorian cuando entró. Fríamente dije, hermano, si no soy bienvenido aquí, me iré, no hay necesidad de incriminarme. Dorian frunció el ceño. Vivian, has estado causando una escena toda la noche, el gato fue idea tuya, ¿por qué culpar a Alara? Nuestra casa es tan pequeña que ni siquiera podemos tolerarla. Dorian, solo me preocupaba el bebé, la interrumpió irritado. Basta, fue un accidente. Mataste e incluso protegiste a tu propio hijo. Deja de ser tan paranoica. Vivian, al darse cuenta de que estaba equivocada, bajó la cabeza. Reaccioné exageradamente, ya sabes cómo se ponen las mujeres embarazadas hormonales. Dorian ofreció un consuelo superficial antes de retirarse a esta habitación. Disculpa, esa mujer nunca admitiría realmente la culpa. En los días que siguieron, Vivian inusualmente trató de apaciguar a Dorian, desesperada por reparar su grieta. Pero no importaba cuánto pusiera pucheros o hablara dulcemente, él siempre la ignoraba con la excusa de estar demasiado ocupado con trabajo. La parte más divertida fue como Dorian había empezado a llevar pequeños bocadillos con él cada vez que salía de la casa. Un día lo vi acunando a ese gato naranja desaparecido hace mucho tiempo. Empujó la puerta de la habitación donde guardaban mis cenizas. La puerta no se había cerrado por completo. Allí estaba, un brazo envuelto alrededor del gato, el otro acunando mi urna, susurrando algo suave y tierno. Después de que Dorian lo tratara con indiferencia una vez más, la irritación de Vivian hacia mí solo creció. Tienes mucho descaro, Dorian ni siquiera es tu verdadero hermano. ¿Qué haces todavía en nuestra casa? Respondí con frialdad. Al menos nunca he sido una amante. No me digas que de verdad crees la excusa de que Dorian está ocupado con el trabajo, en ningún lugar donde realmente ha estado. El rostro de Vivian se ensombreció. Por supuesto, sabía que Dorian solo la estaba tomando él. Pelo y últimamente mi hijo se había estado volviendo cada vez más distante. Saqué las fotos que lo había tomado en secreto acunando la urna y el gato y se los mandó. ¿Crees que está trabajando horas extras? La verdad es que ha estado obsesionado con otra mujer muerta. ¿Te importa adivinar cuántas veces ha visitado en secreto las cenizas de Alara? Incluso ha estado mimando como un tesoro a ese gato que te arañó. ¿Qué piensas? Mientras finge dormir a tu lado, ¿su mente sigue divagando hacia otra persona? ¿Y si un día finalmente se da cuenta de que la mujer en la que no puede dejar de pensar no eres tú? Por supuesto, no creía realmente que Dorian se hubiera enamorado de Alara, pero ver la cara de Vivian retorcerse de rabia mientras agarraba su teléfono, mirando fijamente las fotos, eso era exactamente lo que quería. De repente arrojó su teléfono contra la pared, luego se volvió loca, destrozando todo lo frágil de la casa. Perra, está muerta, así que ¿por qué no me dejas en paz? Me retiré tranquilamente a mi habitación, escuchando el caos afuera antes de llamar casualmente a Dorian. Vivian Nes lo perdió de nuevo, destrozó todo lo que pudo tener en sus manos. ¿Quieres venir a tratar con tu esposa? La voz de Dorian era gélida. Déjala tener su rabieta. Satisfecha, colgué comparada con la mirada engreída en su rostro cuando Chet pisó mi cadáver. Lo que había hecho hasta ahora no era nada. En ese entonces, después de apenas sobrevivir, Vivian había sido llevada de urgencia al hospital donde Chet todavía encontraba una manera de fastidiarme. El día que Dorian se llevó a Vivian, enterró al gato y sus gatitos, mi cabeza palpitaba de dolor, antes de colapsar en un sueño exhausto. Cuando me desperté encontré un mensaje de Vivian a Lara. Dorian y yo nos vamos a casar, dice que quiere darnos a mí y a nuestro bebé un hogar. La línea de tiempo del embarazo en el informe médico estaba semanas adelantada a cuando perdí a mi propio hijo, lo que significa que su romance había comenzado incluso antes de lo que pensaba. Otra foto mostraba a Dorian pagando facturas en el hospital. Sus redes sociales se inundaron de mensajes de felicitación sobre los resultados del chequeo prenatal de Vivian. En un instante una oleada de amargo resentimiento me abrumó. Dorian podría darle un hogar a Vivian, pero ¿qué pasa con mi hijo y yo? ¿Nuestro bebé estaba destinado a ser borrado, herido, olvidado? ¿Cómo podían vivir tan felices, tan libres de culpa? Intenté acercarme a Dorian, rogándole que pasara más tiempo conmigo, pero siempre me ignoraba con su ocupación, mientras en secreto adoraba el embarazo de Vivian, y ahora, estaba usando la misma excusa del trabajo con la mujer que decía amar. Los hombres lo que no pueden tener es siempre lo más deseable, lo más inolvidable. Me deslicé en la habitación donde guardaban mis cenizas. Nadie conocía la casa mejor que yo, cronometrando perfectamente con el regreso de Dorian. Abrí la puerta solo para
chocar con él de frente fingiendo pánico, me tambaleé hacia atrás, escondiendo lo que fuera que sostenía detrás de mi espalda. ¿Qué llevas? Enséñame, hermano mayor. No es nada, tartamudeé, tratando de pasar junto a él. Me bloqueó el paso. Dámelo. No me hagas decirlo 2 veces, fingiendo dudar. Le entregué el informe de evaluación psicológica de Elara: depresión severa, tendencias suicidas. Las manos de Dorian temblaban mientras agarraba el papel, su rostro palideció. Entró en la habitación como un fantasma. Entendí las palabras no dichas detrás de su silencio. En mis últimos días, todo en lo que había pensado era en venganza, pero mi cuerpo se había rendido mucho antes de que pudiera ver lo cierto, y Dorian ni siquiera me había dedicado una sola mirada. Esos episodios depresivos habían sido en parte una apuesta, una súplica desesperada para que apareciera, para sentirse culpable, patético. En realidad, incluso mi intento de suicidio había sido en vano. Ahora ese cuerpo había estado más frío que nunca, desestimándome despiadadamente como manipuladora, ordenándome que dejara mis tonterías antes de finalmente romper conmigo, diciendo que necesitaba hacerse responsable de Selene. Poco después, Selene misma entregó la invitación de boda. Cambió de opinión. Si la vida no tenía esperanza, entonces ¿por qué no morir en su boda? Dejar que todo el mundo viera qué clase de monstruos eran en realidad, y lo logré mejor de lo que jamás imaginó. Últimamente, el estado mental de Dorian había deteriorado. Las noches de insomnio le dejaban los ojos inyectados en sangre y huecos. Comencé a dejar sutilmente rastros de la vida de Alara a su alrededor: fotos de los dos, boletos de viaje, entradas de cine viejas, entradas de diario de su romance, incluso los animales de peluche de su casa. Cuanto más veía estos artículos, más frecuentemente se congelaba en el lugar, más tiempo se encerraba en su habitación. Cuando se aventuraba a salir, el hedor a humo se aferraba a él como una maldición. Finalmente, un día, Vivian estalló. Golpeó la puerta del dormitorio. Y cuando Dorian la ignoró, usó la llave de repuesto para entrar. La habitación estaba llena de humo, pastillas esparcidas por el suelo. Dorian se sentó en el suelo, con los ojos vacíos. Vivian se abalanzó sobre él, arañando y gritando. «Estás pensando en ella otra vez, ¿verdad, Dorian? ¿No nos prometiste a mí y al bebé un hogar? ¿Qué demonios estás haciendo? Soy tu esposa, no esa zorra muerta». Dorian frunció el ceño. «Vivian, terminaste. Alara se ha ido. ¿Qué más quieres?» Por un largo momento, los ojos de Vivian se pusieron rojos antes de lanzarse sobre él. Su voz temblaba de pánico. «Lo siento, Dorian, solo tengo miedo de que me dejes». En el momento en que lloró, la resolución de Dorian se derrumbó. Eso no es bueno para el bebé. Continúa. Alara la dejaría así. La empujó suavemente fuera de la habitación, cerrando la puerta tras él. La sonrisa en el rostro de Vivian se congeló y luego se torció en algo más feo. Si me equivocaba, las pastillas que Ed acababa de tragar eran mis viejos antidepresivos. La forma en que Ed se metió un puñado en la boca en el momento en que se abrió la puerta, no pude evitar reírme amargamente. Cuando estaba viva, Ed nunca levantó un dedo para protegerme. Ahora que estaba muerta, se había convertido en la espina en su costado. La mirada de Vivian era venenosa. «¿Qué es tan gracioso, feliz ahora?» Estaba positivamente alegre. «Los muertos siempre ganan. Si yo fuera tú, tiraría toda esa maldita basura y dejaría de permitir que te atormentara». La dejé hirviendo en su inquietud, satisfecha. Antes de retirarme a mi habitación, esa noche, Dorian fue llevado a casa borracho, apestando a alcohol, murmurando «Alara, Alara», mientras se desplomaba en el sofá. Lo miré fríamente. Luego lo pateé del sofá por estar en mí camino, pero de repente me agarró la muñeca arrastrando las palabras «Alara, volviste». «No sabía que me dejarías ir, hermano mayor, soy yo». Alara parpadeó, aturdido, luego murmuró como un niño perdido: «Alara, ¿crees que me perdonará?» Me persiguió durante 3 años antes de que finalmente me enamorara de ella. Había planeado romper con Vivian si mi confesión fallaba. Iba a estar con Alara, así que todo el tiempo, solo había sido su premio de consolación. Escuché en silencio, mirando a un lado para ver a Vivian acechando en el pasillo, su rostro retorcido de pura rabia. Dorian seguía divagando. «Es una pena que haya logrado confesar, tal vez fue karma. Me enfermé poco después de juntarme con Vivian. Alara fue la única que nunca se dio por vencida conmigo, era como un rayo de luz, salvándome la vida, pero la manipulé para salvar la mía, la engañé para que donara su riñón. Después de recuperarme, me hice sentir culpable por estar con Alara. Ella era realmente maravillosa, incluso consideré casarme con ella. Es solo que Vivian regresó, y me traicionó sin dudarlo. Destruí a Alara con mis propias manos, también maté a nuestro hijo. Debe haberme odiado hasta la médula, por eso me ocultó su enfermedad, porque murió tan amargamente en mi boda». Al final, se abrazaba a sí mismo, lloraba como un niño indefenso.
al escucharlo admitir todo esto, mi corazón estaba helado, siempre lo había sabido, simplemente había dado por sentado mi amor, pisoteándome sin piedad. Pregunté deliberadamente entonces, ¿a quién amas, a Vivian o a Alara? Se secó la cara, forzando una sonrisa amarga, tal vez sea resentimiento, siempre pensé que todavía amaba a Vivian. Tal vez esta es la forma en que el cielo me castiga por perder a Alara, como terminamos así, ¿por qué? Porque tú, Dorian, te lo mereces codicioso, desagradecido y completamente desvergonzado. Al día siguiente fue el aniversario de mi muerte en mi vida pasada. Quemé deliberadamente papel Joss en el lugar más visible. Escuché a mi hermano mayor mencionar a Alara ayer, me di cuenta de que hoy es su cumpleaños, así mucho, no lo hiciste, bebiste, no por favor, lágrimas corriendo por su cara. Vivian divagó violentamente, vomitando incontrolablemente, limpiando casualmente las manchas de sopa de mis manos. Dije fríamente, ¿qué pasa con las lágrimas? Solo estaba hablando casualmente, creías que todos eran tan desvergonzados como tú. Por cierto, el bebé que abortaste era un niño completamente formado. Ante esta revelación, su odio se volvió histérico, se abalanzó sobre mí, gritando obscenidades. Alara, te juro que te haré pagar por esto, chilló. ¿Crees que Dorian no descubrirá lo que has hecho? Me esquivé sin esfuerzo. Luego añadí con deliberada paciencia, ¿lo has olvidado? Tu hijo murió porque Dorian lo tiró por las escaleras. Irónicamente, en unos meses, te habría estado llamando mami. El hombre que más amabas es el que mató a tu hijo, Vivian. Por fin entiendes. Ese dolor destrozó todo en la habitación del hospital, gimiendo como un animal herido. No, esa era nuestra bebé. Observándola, una extraña melancolía me invadió, su agonía ahora era exactamente la que había sentido en ese entonces. La diferencia. Su miseria fue causada por Lucian, la mía había sido orquestada por ella y Lucian juntos. Justo entonces, la puerta se abrió y Dorian entró. Vivian inmediatamente se abalanzó sobre él, acusándolo. Dorian, tienes que ver lo malvada que es esta loca. Pero él fríamente le abofeteó una pila de fotos en la cara. Tú eres la mentirosa aquí, promiscua, abortos múltiples. ¿Cómo pudiste caer tan bajo? Fuiste tú quien atormentó a Alara durante sus últimos días, acelerando su muerte. Tú mataste a Alara. Se enfureció. ¿Cómo pude ser tan estúpido para creerle a alguien como tú? Esas fotos eran la evidencia que había descubierto en mi vida pasada, la prueba de que Vivian había encontrado rápidamente un nuevo amante en el extranjero, que ella misma, menos las demandas por daños y el encarcelamiento de los padres, todo fue fabricado para ganarse la compasión de Dorian. Confrontado con una prueba irrefutable, Vivian entró en pánico, aferrándose a Dorian mientras sollozaba. Te amo, Dorian. Fui el primero en esto, por favor créeme. Las venas de Dorian se hincharon cuando la tiró al suelo, rugiendo. Eres repugnante, ¿cómo puedes ser tan vil y cruel? Ignoré su pelea. Los primeros amores siempre terminan en migajas. ¿Quién podría haber predicho que las almas gemelas se convertirían en enemigos mortales? 2 días después, fui a ver a Vivian, solo para que me dijeran que le habían dado de alta, asumiendo que se había ido a casa. No pensé mucho en eso, pero pasaron 3 días sin noticias, y Dorian se volvió cada vez más errático encerrándose en su habitación, apenas saliendo. Últimamente había estado trayendo comida a la habitación cerrada, siempre saliendo con el leve olor a sangre en él. Cada noche, un llanto débil y maldiciones murmuradas resonaban por la casa. Algo estaba muy mal. Después de una cuidadosa observación, descubrí la verdad. Vivian no había sido dada de alta, Dorian la había encarcelado en su casa, a través de cámaras instaladas secretamente. Lo vi atar a Vivian y tirarla a la habitación, su rostro frío mientras la abofeteaba, el látigo chasqueando una y otra vez, salvaje, desquiciado, como un lobo acechando en la oscuridad. Mentiste sobre estar deprimido y autolesionarte por el encarcelamiento. Ahora saboreas la verdadera desesperación. Magullado y roto, Vivian se arrastró hasta sus pies, temblando mientras rogaba. Dorian, déjame ir, juro que me comportaré. Alara murió de cáncer, no fue mi culpa. Dijiste que me amabas, soy tu esposa. Dorian le tiró del pelo, obligándola a tomar pastillas en la boca. Finges depresión, ahora tómalas con Alara. ¿Crees que murió sin dolor? Fuiste tú quien me incitó, me hiciste planear por su riñón, la mataste a ella y a nuestro hijo. Te mereces esto. Sus palabras fueron puntuadas por violentas bofetadas, cada una goteando con odio maníaco. De repente se giró hacia la cámara, sonriendo maliciosamente. Alara, ¿ves? Yo te vengué. Mi corazón se encogió. Si hubiera descubierto que lo había estado observando. Esta no era la primera vez que veía este lado de Dorian. Hace un mes noté su deterioro mental hablando al vacío, mostrando sonrisas aterradoras. Más tarde, descubrí que había estado tomando dosis masivas de antidepresivos en secreto. No hice
Nada para detenerlo, incluso lo incité con sus crímenes para alimentar su culpa, pero nunca esperé que las cosas escalaran tanto. Cuando Dorian se fue, usé la llave de repuesto para abrir la habitación y desperté a Vivian, apenas consciente. Murmuró algo que no pude entender sin decir palabra, cerré la puerta y me fui. Poco después, llegó la policía para investigar. Dorian había sido apuñalado y atropellado por un auto, hospitalizado en estado crítico. Las imágenes de vigilancia mostraron a Vivian escapando. Confrontando a Dorian a su regreso, pelearon violentamente, ella lo apuñaló, luego lo atropelló repetidamente con un auto. Vivian fue arrestada en el acto. Dorian, en coma, fue ingresado en un hospital psiquiátrico después de recuperarse de sus heridas. Lo visité catatónico, agarrando un pequeño traje de bebé, murmurando: Alara, mira, elegiste este traje para nuestro bebé. ¿Crees que es un niño o una niña? ¿Cómo deberíamos llamarlo? Alara, soñé que me dejabas, no te vayas. Ese traje que Vivian había destrozado el día que se mudó, asumí que ya no estaba, pero Dorian lo había conservado todo este tiempo. Ver su estado destrozado, mis ojos ardían a mi pesar, llevó a Dorian a pudrirse en el arrepentimiento. ¿De qué servía el remordimiento ahora? Algunas heridas nunca podrían sanar. Saliendo del hospital, crucé la calle cuando un estruendo ensordecedor detrás de mí me hizo rodar. Dorian, frenético, había empujado un cochecito de bebé hacia el tráfico solo para ser atropellado por un vehículo que se aproximaba. La sangre se acumuló debajo de él mientras agarraba un fragmento de foto roto, el retrato funerario quemado de Vivian. Una sonrisa amarga torció sus labios mientras me miraba. Alara, ¿todavía me odias? ¿Sigues enojada? Te extraño mucho. Nuestro hijo sería a esta edad. Alara, pensé que amaba a Vivian, pero después de que moriste, me di cuenta de que siempre fuiste tú. Amé a mi Alara todo el tiempo. Lo lamento de verdad, pero ya es demasiado tarde, ¿ves? No puedes lastimar a la gente sin pagar el precio. El tiempo robado debe ser pagado, así que el cielo me castigue de nuevo. La sangre espumeaba de su boca, pero seguía susurrando. La voz se desvanecía. Alara, voy a unirme a ti y a nuestro hijo. Perdóname, por favor, Alara. Lo siento. Dorian estaba muerto por su último deseo. Todos sus órganos fueron donados. A menudo pensaba en sus últimas palabras. Tal vez había previsto este final, tal vez había visto a través de mi identidad. Pero nada de eso importaba ahora. El conocimiento no cambiaba nada. Esta era su deuda conmigo ahora. Con Alara y Dorian desaparecidos, todas las deudas estaban saldadas y finalmente podía dejar este lugar, comenzar de nuevo.